Muy estimados hermanos, soy Héctor González quien les envía un afectuoso saludo. La semana pasada inicié una serie de meditaciones basadas en las parábolas de Jesús. Hoy meditaremos en otra parábola con las que Jesús enseñaba, dejando un gran impacto e instrucción en todos aquellos que lo escuchaban. Esta enseñanza es parte del Sermón del Monte, contenida en Mateo 5. Los oyentes sin duda escucharon una gran lección, de fácil comprensión, difícil de poder olvidar, y algo importante es la utilidad práctica que le podían dar. En Mateo 5, versículos 3 al 12, Jesús enseñó un sistema de valores conocido como las bienaventuranzas. Esto es, cómo el hombre puede tener un alto grado de felicidad. Jesús mencionó que el hombre bienaventurado es sencillo de espíritu, que aunque esté triste, Dios le dará consolación, que aún en su humildad, Dios le dará la tierra por heredad. Bienaventurados son los que desean que se cumplan la voluntad de Dios. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los bienaventurados son mansos, que tienen hambre y sed de justicia. Son pacificadores y de limpio corazón. Son perseguidos e insultados por cumplir la voluntad de Dios. Todas estas actividades y valores son contrarias a lo que el mundo nos puede enseñar. Meditando en la enseñanza de Jesús, notaremos la orientación de cómo debe ser el pensamiento, cómo debe ser el accionar y el comportamiento de un ciudadano del reino de Cristo, y que esto va a crear en él una conducta para su diario vivir. El versículo 13 de Mateo 5 es el motivo de esta meditación. La palabra de Dios dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús hace una serie de afirmaciones muy significativas y profundas, pero a la vez fáciles de entender. El Señor directamente dice a los que están ahí reunidos, y a nosotros que ahora leemos su palabra: ustedes son la sal de la tierra. Cuando Jesús hablaba de la tierra, daba a entender que el cristiano es alguien que no está aislado, que vive en una sociedad, pero también enseña que aunque está en el mundo, no pertenece al mundo. Al estudiar la palabra de Dios encontramos estas dos situaciones. Se dice al cristiano que ni sus ideas, ni su manera de vivir, ni sus perspectivas sean mundanas, pero no significa que sea parte del mundo, porque su diario vivir se realiza en una continua relación con sus congéneres. Además, entendemos que Dios nos puso en este mundo a propósito y con un propósito. Jesús explicaba a sus oyentes: ustedes son la sal de este mundo. Pero ¿de qué sirve la sal si ésta ha perdido su sabor? Ya no seguirá salando. La desecharán. Será como un desperdicio que ha perdido su valor y la tirarán afuera para que la gente la pisotee. Hay una observación muy directa a los apóstoles y a los oyentes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, esto significa que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino que va a ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Para poder comprender mejor esta parábola, nos conviene saber por qué Jesús compara al creyente con la sal. Sabemos que entre las principales utilidades de la sal es la de sazonar, dar un sabor más agradable a las comidas.
Otro uso muy eficaz en los tiempos antiguos era que la sal se utilizaba para conservar los alimentos. En el Antiguo Testamento, la sal tenía un alto significado. Dios mandó que todos los sacrificios y ofrendas se acompañaran de sal, pues la sal era un símbolo de alianza o de pacto de perpetuidad. También, cuando dos israelitas hacían un convenio o un negocio, intercambiaban una bolsa o un saco de sal, lo que significaba que habían hecho un pacto inviolable. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, con estas palabras presenta a los suyos como garantía de la alianza del pacto que Dios quiso establecer con su pueblo, con el fin de que podamos ser sal y que nuestras obras diarias puedan ser manifiestas con los que convivimos. Y esto para dar la gloria a Dios y en servicio a los que nos rodean. Qué grata experiencia la de ser bienaventurados. Pero también se nos advierte que tengamos mucho cuidado de no perder nuestra esencia, que no desistamos, porque si nuestro ser y nuestro deber ser dejan de ser sal, permiten que la descomposición se empiece a dar en nosotros y en nuestro alrededor. El mismo Señor Jesús nos dice en Lucas 14, versículos 34 y 35, buena es la sal para condimentar, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a sazonar? La sal sin sabor no sirve ni para el campo ni para el abono. Lo que se hacía con esa sal era echarla en los caminos para que no creciera la hierba y hacer estéril esa tierra. Ya no tenía más utilidad. Y agrega el Señor, ¿quién puede entender esto? Que lo entienda. Nos conviene saber y utilizar las enseñanzas del Señor, porque saberlas y no querer hacerlas será en nuestro perjuicio, pues seremos desechados y pisoteados por los hombres. Debemos ser muy cuidadosos. El que tenga oídos para oír, que escuche muy bien esto. El tema de la relación del cristiano con el mundo siempre ha sido uno de los asuntos más apremiantes que ha enfrentado la Iglesia en toda su historia. Y no es menos importante en nuestro tiempo. El mundo cambia constantemente y las relaciones que se dan entre las personas van cambiando de acuerdo a la época. En la actualidad y con el uso de la tecnología y de las redes sociales, esto tiene una celeridad y las van haciendo más superficiales. Pero a pesar de esto, nuestra conducta debe ser la de un ciudadano del reino de Dios. Jesús mismo nos anima diciendo, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué satisfacción ser bienaventurados y ser sal en este mundo, porque alcanzaremos consolación. Se nos dará la tierra por heredad. Seremos saciados y alcanzados de misericordia, y recibiremos el reino de los cielos y moraremos con Dios. Que a Dios sea la gloria. Hasta la próxima.